Bienvenidos a Diario Salir. Anoche tuve un sueño, un programa que hacemos Julia Higueras y Fernando J. Aguas. Empezamos una nueva aventura radiofónica plena de información, formación y entretenimiento. Un programa que nació de la colaboración de dos revistas, Diario Salir y Anoche tuve un sueño. Dos revistas muy diferentes en sus contenidos y estilo, pero con objetivos comunes: el optimismo, el compromiso social, la solidaridad, la accesibilidad y la protección medioambiental. Con sentido crítico, abierto a la esperanza y con vocación de servicio público. Pues como siempre, Fernando, vamos a poner todo lo que está en nuestra parte para que disfrutéis, para que disfruten nuestros oyentes y nuestras oyentes escuchando este programa, y que lo disfruten tanto como nosotros lo disfrutamos haciéndolo. Me estoy pegando con la silla. Ya te veo. Pero los verdaderos protagonistas, como siempre decimos, son los invitados y los diferentes temas que comparten con nosotros. Dinos, por favor, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar de temas muy diferentes. Hoy vamos a hablar de luz solidaria y de internacionalización, estrategia de mercado y negociación con China. Y también vamos a hablar con Almudena Barbero, que está en uno de los países en conflicto, en fin, tremendo, que es Sudán del Sur. Vamos a intentarlo, y vamos a intentarlo porque va a parar, está de camino a una zona en la que no hay cobertura, y vamos a intentar conectar ahora, Fernando, con ella. Bueno, pues para hablar de ello, ¿quiénes nos van a acompañar? Aparte de Almudena Barbero, fundadora de la ONG Enzuri Daima, que nos comentabas, que se encuentra en Sudán del Sur, un país en guerra desde hace años, en el que se están dando casos tremendos que luego contaremos. Sí, luego hay mucho que hablar. Pues mira, hoy están en el estudio con nosotros Isabel Jiménez, presidenta de la Fundación Luz Solidaria, y Julio Ceballos, experto en China y en negocios internacionales con este gigante y su libro Observar el arroz crecer. Y si las conexiones, como ha dicho antes, nos lo permiten, pues vamos a entrar con Almudena, lo vamos a intentar, ¿no? Lo vamos a intentar. Pero antes de empezar, Julia, quería destacar otra gran tragedia que se ha producido en Turquía y Siria como consecuencia del terremoto catastrófico que se pudo sentir en la zona la madrugada del pasado lunes y que ha provocado al menos 8.700 muertos, más de 6.000 de ellos en Turquía y unos 42.000 heridos en ambos países. Va creciendo la cifra por momentos, la verdad. Sí. Esta mañana, además, ha habido una bueno. réplica también de 7 grados. Lo que pasa es que ya todo lo que se tenía que caer se había caído. Cifras que seguro se quedan cortas, porque en Siria, afectada por una guerra que se prolonga ya durante años, no es fácil conocer las cifras de fallecidos y damnificados. De hecho, Naciones Unidas multiplica por 8 esas cifras en ambos países, y la Organización Mundial de la Salud estima que los afectados por los movimientos sísmicos serán más de 23 millones de personas, nada más y nada menos. La solidaridad ha sido inmediata, Julia, y son más de 70 países los que han ofrecido ayuda de todo tipo, incluidos alimentos y mantas. Por cierto, oía que la Embajada de Turquía en Madrid está pidiendo, por favor, que les acerquen comida. Toda ayuda es poca, sí, porque además, a rescatar a gente que todavía no sabe si seguirá con vida debajo de los escombros, niños, en fin, la situación es bastante dramática. Hoy realmente traemos al programa dos puntos, ¿no? Dos continentes en los que están pasando cosas tremendas, ¿no? Uh-huh. Así que, yo creo que vamos a intentar conectar ya, si te parece, con Almudena Barbero para ver si ella nos puede aclarar algunas cosas de lo que está sucediendo ahí en Sudán del Sur. Pues empezamos estos diarios Salir. Anoche tuve un sueño, que se emite por streaming entre www.radiotv.es, en sus redes, en el canal Twitch, en diferentes televisiones y cada vez en más emisoras de radio. Saludamos a nuestros oyentes, televidentes y twitcheros con un nuevo y cordial saludo. No sé, ¿qué estaría yo pensando? Pues nada, vamos, venga. Sí, vamos a ver si podemos hablar con Almudena. Vamos a ello, Julia. Sí, ya la tenemos. Vamos a hacer una conexión por Zoom con Sudán del Sur, como comentábamos, el país más joven del mundo, nacido el 9 de julio de 2011 y que en estos momentos está en guerra y en situación de calamidad. Allí se encuentra Almudena Barbero, fundadora de la ONG Enzuri Daima, en la primera línea de un conflicto civil que está llevando a una situación dramática a los habitantes de este país africano. Hola, Almudena, esperamos que nos puedas escuchar bien. Nosotros te vemos. Se nos ha ido la señal. Estaba escuchando nuestras... Ahora. Perfecto. Sí. Ahora te escuchamos. Se nos había parado la imagen, pero te escuchamos. Hola, Almudena, gracias por participar en Diario Salir. Anoche tuve un sueño.
Vale, ¿Cómo estás, gracias. Almudena? Quería saludar aquí rodeada de todos niños y niñas de una de las escuelas de Yei. Ahora me alejaré un poco para que podáis oírme mejor y yo a vosotros, pero me parecía que ya que estaba aquí con ellos, estos son muchos de los niños y niñas que están viviendo esta situación dramática, la verdad, en toda esta zona y bueno, gracias por dar la visibilidad y la oportunidad de hablar de esto también, que Gracias a después de ti. lo del terremoto entiendo Ya. que estamos todos aquí divididos, ¿no? Con la cantidad de desastres, Gracias a ti, Almudena, de verdad. Muchas gracias por ¿no? estar en el programa y gracias por la labor que haces, porque sabemos lo difícil que es estar en un país ahora mismo como Sudán del Sur, ¿eh? Bueno, estamos leyendo cosas que nos ponen los pelos de punta, como que la situación es tan dramática que hay niños que se suicidan para no pasar más hambre. ¿Qué está pasando, Almudena? Almudena, ¿nos escuchas? La inestabilidad en el país es tan grande que yo sí os escucho a Vale. vosotros. Yo os escucho bien, ¿no me Nosotros a ti escucháis? no te habíamos escuchado. Te comentaba No. Julia, a ella la has escuchado, entonces, por favor, ¿qué está pasando? Decía que como la situación de inestabilidad en el país es tan grande y con la guerra de Ucrania la inflación ha hecho que suba tantísimo, tantísimo el precio de la comida, realmente comer es un lujo. Y la mayoría de niños y niñas llega un momento que se plantean el suicidio como opción. Hablamos de cifras escandalosas, de un 80% levantar la mano en escuelas de primaria en las que preguntas quién tiene estos pensamientos, ¿no? El 100% levantan la mano cuando preguntas quién no come muchos días y el 20% ha tenido algún intento frustrado. Hace un ratito hablaba con un niño y cuando me explicaba su historia también, que él afortunadamente ha sobrevivido también al intento, está vivo porque se le rompió la cuerda, porque muchas veces cogen, bueno, cuerdas de atar las cabras, y de sujetar cuerdas se encuentran por ahí y con la suerte en este caso pues de que no aguanta el peso. Es Pero en tremendo. los casos en los que funciona pues desafortunadamente son muchos, muchos más de los que yo creo que se puede llegar a entender y explicar. Almudena, tú estás Es un allí. tema tabú también aquí en realidad. Almudena, tú estás allí trabajando para intentar paliar de alguna forma esta situación. Además, valoramos mucho lo que estás haciendo, pero no debe ser nada fácil en un país en guerra, ¿no? Pues no es fácil. Mira, yo por primera vez en mi vida, en 25 años que llevo en África, estuve ahora en la capital, en Yuba, con la Avenida del Papa, y me robaron violentamente, que no me había pasado en la vida. Me dieron ahí con un palo hasta que, bueno, hasta que solté, que yo les pedía que me dejaran coger el pasaporte, que lo único que quería era que estuvieran tranquilos, que les iba a dar el resto. Pero bueno, al final se pusieron nerviosos y yo no había tenido esa experiencia, pero es una experiencia que aquí es común. De hecho, quizás lo que había tenido hasta ahora es suerte, porque, bueno, soy una persona que no tengo como miedo en general, procuro, pienso que quien hace bien solo puede recibir bien, y en mi caso es lo que me ha pasado hasta ahora. Y es verdad que es un país difícil, que es que la gente tiene miedo aquí, porque justo el día antes de la venida del Papa, no muy lejos de donde estoy ahora, de Yei, que es la zona en la que trabajamos nosotros, hubo una masacre. Te hemos perdido. A ver, tú nos escuchas ahora. De las comunidades. Perdona, nos hemos quedado en que hubo una Sí, masacre. yo os escucho todo el rato, qué pena. Es que es Qué verdad pena, que sí, bueno, pero nada. sí, el jueves justo antes de Yei. Eh, No me podéis escuchar, ¿eh? Te perdemos a ratos. Tú nos escuchas, nos gusta que nos puedas escuchar, pero te perdemos a ratos. Sí, mira, Almudena, tenemos aquí una persona en el estudio que quiere saludarte y que bueno, que creo que podéis tener sinergias y puede hacer mucho por todos esos niños que están ahí, ¿eh? Ella es Isabel y bueno. Isabel Jiménez de sí, Luz, de Luz de Solidaria. Buenos días, Almudena. Lo primero, felicitarte por la labor que haces, porque trabajar en esas condiciones me parece increíble. Yo creo que hay muy pocas personas que sean capaces de hacer lo que tú estás haciendo y hay que hacer un reconocimiento. Y bueno, yo solo quería decirte, cuando me han explicado al inicio del programa la labor que haces, que nos gustaría incorporaros como entidad beneficiaria dentro de la Fundación. Nosotros estamos destinando
estamos haciendo donaciones a casi 80 fundaciones y asociaciones que trabajan a nivel local en España, a nivel nacional, pero también en África, en América Latina o en la India. Y nos encantaría incorporaros como entidad beneficiaria y ayudaros con lo poco que podamos, ¿de acuerdo? Pero lo primero, felicidades a ti y a todas las personas que estáis haciendo esta labor en esos países tan en los que es tan complicado trabajar. Y sobre todo, cuídate mucho. Bueno, yo estoy encantado de que se puedan... Gracias. Se Buena pueda, noticia. Le voy a pasar a Isabel tu contacto, ¿vale? se puedan tener estos Pues- contactos tan interesantes, algo que no Muchísimas esperábamos. Así que, bueno, gracias a las dos por la Yo labor. siempre digo que la valentía tiene premio y en este caso es evidente. Bueno, queríamos saber si nos puedes comentar, ¿se verifican los violentos enfrentamientos, ¿no? En el país, mientras que los procesos de reconciliación y las promesas de paz permanecen incumplidas? Sí. Sí, de hecho aquí la gente tiene miedo porque esto no pasó demasiado lejos y estamos cerca de la frontera con una zona también como muy Ahí buscada es- de conseguir ganar. Es Y muy a- complicado alrededor de nuestra zona de escucharte. Yei hay los tres grupos rebeldes, no solo uno. Ahora Decía, a sí. ver si voy buscando lugares de cobertura, no sé cuáles son mejores. Ahí ¿Aquí mejor? se te Me quedo aquí. escuchaba bien, sí, por Vale. favor. Ahí, Nos estabas fenomenal. comentando que hay 3 facciones Perfecto. rebeldes. Y que las tres están aquí, porque antiguamente esta había sido una zona muy fructífera. En realidad, Yei, la zona en la que estamos, es una zona verde, el río está cerca y entonces era la zona de cultivo. Ahora la gente no cultiva, porque si cultivas, a la que llega la época de la cosecha, te matan y se quedan con todo. Eso hace que tengamos que importar la comida y el precio se haya disparado de una forma que es escandalosa. O sea, 1 kilo de alubias, que es como la comida básica que hay aquí, cuesta más de 2 euros. Y 25 de harina, 36 euros en el mercado. O sea, son precios inconcebibles. Y el problema de lo que estábamos hablando, que estamos muy cerca de la frontera con el Congo y es una zona como muy buscada también por los grupos rebeldes y parece que se está escuchando que están intentando pues conquistar ese terreno ahora uno de los grupos. Entonces la gente aquí está con un poco de miedo y se está movilizando bastante el tema de la defensa, porque lo que pasó hace unos días antes de la llegada del Papa, que dicen que es por lo del ganado y tal, en realidad todo el mundo aquí tiene claro que al final siempre hay todas estas fuerzas políticas detrás y que son excusas para seguir, bueno, sembrando el miedo, el desequilibrio y por desgracia pues la inestabilidad que está provocando que luego haya todas estas reacciones colaterales, ¿no? De todos estos miles de niños huérfanos y desesperados porque... Almudena, Sí. dinos qué podemos hacer desde España por vosotros, aparte de este ofrecimiento tan desinteresado que te ha hecho Isabel Jiménez de Luz Solidaria. Pues nosotros diseñamos ahora mismo a 30% de las escuelas que había en el pasado y esas son 50. Esas 50 escuelas a 7 euros a los profesores militares, 4 euros. Te hemos perdido. ¿Puedes repetirlo, por favor? Solo un kilo de harina ya cuesta 2 euros. A ver, me vuelvo a mover. Sí, decía. Sí, ahora ¿Aquí? no te muevas. Ahí estás. ¿Aquí? No te muevas. ¿Aquí? Sí. ¿Aquí? Ahí está. A ver. ¿No? Sí. Ahora sí. Vale. Decía que la situación de las escuelas de aquí es que ahora mismo hay 50 activas, que son 30% de las que había en el pasado. Estas 50 pagan a los profesores 7 euros al mes y a los soldados de la zona se les paga 4 euros al mes, bueno, dólares de hecho, menos. Que con los precios que os comentaba, ni siquiera ellos pueden comer, con lo cual no hay profesores. Hay alumnos de secundaria haciendo de profesores. Nosotros firmamos un convenio con el gobierno para buscar una red de escuelas que apadrinaran escuelas, que demos salarios a profesores de verdad para que la educación sea gratuita y puedan venir los niños y que lo que pueda aportar la comunidad se destine a una comida en la escuela al día. Vale. Las organizaciones internacionales hablaban hace un año de 2,5 euros por niño al día en el colegio. Nosotros decimos que con 40 céntimos come un niño. O sea que las ayudas que se puedan dar con poco más de 150 euros al año estás dando de comer a un niño todos los días del año en la situación real, estando aquí, vaya, desde la perspectiva de quizás más misionera, ¿no? O más de...
Dinos una página más de web. los voluntarios que trabajamos para que llegue el... Dinos una página web, porque La ahora... página web es un nombre un poco difícil. Vale, nuestra página web es Nzuri Daima, que es Nzuri espacio Daima. Es el deseo de todas las cosas buenas para todo el mundo eternamente, es como una bendición. Nzuri Daima, Nzuri espacio Daima. Pero espacio .org. con un guión bajo, medio... Con espacio, simplemente. Un guión medio, sí. Un guión medio, vale. Pues... No, con un guión medio, sí, pero imagino que al meter en Google el nombre ya sale Ya todo. sale, perfecto. Pues gracias a Almudena Barbero, fundadora de la ONG Nzuri Daima, por haber conectado con nosotros desde Sudán del Sur para poner luz en un conflicto tan oscuro. Tenemos que hablar contigo otro día mejor, con más calidad de sonido, y que nos cuentes... Porque no... Y cuando vuelvas a España, pues que vengas al estudio directamente y nos cuentes todo lo que has vivido allí. Muchísimas gracias, sí, ¿verdad? Almudena Barbero, cuídate mucho, por favor, y te mandamos un abrazo muy grande de este programa de radio que es tu casa también. Muchas gracias, saludos. Muchísimas gracias. Gracias por... Muy interesante, una pena los problemas en la calidad de la emisión. Bueno, es lo que tiene el directo, ¿eh? Los oyentes tienen que hacerse cargo de que demasiado bueno ha sido. Así, demasiado bueno ha sido. Así que Julia, nos presentas a nuestra invitada que está aquí. Pues y además... sí, con el corazón encogido, los tres, nuestra invitada y nosotros dos, sí. Vamos a seguir con el programa porque la verdad que lo que ha contado Almudena nos ha hecho temblar el corazón. Bueno, hoy tenemos con nosotros a Fernando, a una mujer extraordinaria, comprometida, desde luego optimista y muy, muy solidaria. Ella es Isabel Jiménez, presidenta de la Fundación Luz Solidaria. Buenos días, Isabel, bienvenida. Buenos días a vosotros y sobre todo agradeceros que deis visibilidad, ya no solo a Fundación Luz Solidaria, pero sí a personas como Almudena, porque la labor que hacen estas personas en esos países es dificilísimo y hay que ser muy, muy valiente. O sea que mi enhorabuena y mi reconocimiento para vosotros. Eso te iba a decir yo, que hay que ser muy valiente y muy comprometida como tú, que te ha faltado tiempo para ofrecerles vuestra ayuda. Efectivamente, que eso se agradece también. Bueno, al final es un poco el motivo por el que nosotros nacimos. Nosotros nacimos hace unos años, tuvimos una idea, mi hermana pequeña, mi hermana Pepi y yo, pero tenemos muchas personas, no solo soy solo yo ni ella, tenemos un equipo, un patronato, empresas que nos están apoyando, pero lo que queríamos es que con un consumo de energía que fuera sostenible pudiéramos apoyar proyectos sociales y ambientales. Y este proyecto lo soñamos hace muchos años, pero llegó el COVID, llegó esta crisis y nos dimos cuenta de que era el momento para empezar que no podíamos retrasarlo. Ahora no nos acordamos, pero en marzo-abril del 2020 muchísimas familias se quedaron con menos ingresos, personas enfermas teníamos que dedicar muchos recursos, muchísimas entidades pequeñas y grandes se quedaron sin donaciones porque había que dedicar recursos a la investigación del COVID y entonces decidimos que ese proyecto, que Luz Solidaria, tenía que nacer y ponerse en marcha. Déjame simplemente que diga que, para que la gente lo sepa, que eres presidenta de la Fundación Luz Solidaria, que no lo habíamos dicho, fundación de la empresa de la que eres también socia fundadora y con la que compartes nombre para tu empresa, que es con la que hacéis la venta de la energía, que también se llama Luz Solidaria. Al final un poco lo que nos encontramos es que queríamos ayudar, pues un poco como la labor que hemos visto con Almudena, pero las fundaciones se tienen que alimentar de alguna manera y mi hermana y yo pues no teníamos un patrimonio para afrontarlo. Entonces decidimos aprovechar un poco la experiencia de mi hermana y del resto del equipo, que llevan más de 20 años en el sector energético, porque si no era imposible afrontarlo. Entonces creamos la compañía Luz Solidaria, que es una suministradora, una comercializadora de energía renovable, pero que solo suministramos a las familias, a las pequeñas pymes y a las entidades del tercer sector, porque lo que hacemos es intentar asesorarles, les pedimos una factura de la luz,
les hacemos un estudio de ahorro y sostenibilidad, y en ese estudio de ahorro ellos pueden ver, primero, si le podemos ofrecer mejor precio. Para nosotros es muy importante que esos colectivos, esas familias, esas pymes y esas entidades puedan ahorrar en su factura de la luz. El segundo criterio es la sostenibilidad. Nosotros compramos la energía renovable. Entonces, para las familias era muy chocante, o para esas pymes pequeñitas, que en un estudio podían ver que realmente podían ahorrar, que podían dejar de contaminar y que además nos quedaba un pequeño importe cada mes que podemos destinar a la fundación que ellos decidan. No lo decidimos nosotros. Como os he comentado antes, estamos colaborando con más de 80 fundaciones. Entonces, de esta manera hemos buscado un equilibrio entre el ahorro, garantizando la sostenibilidad y destinando ese importe mensual, de manera que el cliente piensa, yo con mi factura de la luz, además de ahorrar y no contaminar, puedo destinar ese pequeño importe mensualmente a la fundación que ellos decidan. Ahora mismo tenemos casi 80 y pico fundaciones de todo tipo, desde entidades pequeñitas que trabajan a nivel local, entidades que trabajan a nivel nacional, o otras con proyección internacional que trabajan en África, en América Latina o en la India. Entonces, para nosotros era muy importante que el consumidor o el cliente de Luz Solidaria pudiera sentirse bien con el proyecto social. ¿Qué tipo de entidades están dentro? Porque hacemos un pequeño filtro. Oye, pues entidades que sean asociaciones o fundaciones, que estén debidamente acreditadas, las revisamos, que sean legales, digamos, que el cliente las conozca, y que siempre los programas de acción que estén liderando, los programas de ayuda social o ambiental, estén vinculados con alguno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible del Pacto Mundial, porque así al final era una manera de darle coherencia para evitar temas políticos o algún tema que consideramos que no podía ser ético, ¿de acuerdo? Entonces, la verdad que estamos muy contentos. Podéis ver en nuestra web, en fundacionluzsolidaria.org, las entidades con las que estamos colaborando, pero lo más importante al final era que son los clientes los que deciden. Nos encontrábamos clientes que decían, oye, pues mi padre murió por ejemplo, por un ictus. El ictus es la segunda causa de enfermedad de las mujeres en España y una de las principales causas incapacitante. Entonces, nos parecía increíble que el ictus no tuviera visibilidad. Entonces, estamos colaborando con una entidad pequeñita del ictus, pero intentamos dar visibilidad a la labor en general del ictus, ¿de acuerdo? Porque es muy importante. El Alzheimer, el cáncer. De hecho, mañana jueves en Madrid hacemos una cena benéfica en la que el dinero recaudado se va a destinar a 4 proyectos: a la lucha de la pobreza energética, que es donde aquí podemos aportar muchísimo, a la labor en investigación, que en este caso es un programa que está liderando Inteos con el Hospital Montepríncipe. Tenemos aquí a una gran experta, que es la doctora Blanca López Ibor, a la ELA, que a través de la Asociación Española de ELA, que bueno, os voy a explicar un tema que para nosotros es muy importante. En España, cada año se diagnostican 3.000 casos de ELA y hay solo 3 casos de niños, que nos parece horroroso, y 2 de ellos son hermanos. Y de hecho, el primer caso fue el de Elsa, una niña que ahora tiene 17 años, pero que se pasó muchísimos años sin tener el diagnóstico porque es un gran desconocido. Entonces, para nosotros es muy importante poder dar recursos y apoyar sobre todo la labor que está haciendo la asociación Adela, y estamos en la actualidad, aparte de la cena benéfica, estamos donando recursos cada mes para que estos 3 niños puedan tener el máximo de atención de fisioterapeuta, de cuidadores, de logopeda y los recursos que necesiten. Y para finalizar, también vamos a colaborar en este caso con la Fundación Pequeño Deseo, que hacen una labor muy importante de que los niños y niñas puedan cumplir sus sueños. Los niños enfermos con enfermedades crónicas o muy graves ven alterada su rutina diaria y no pueden hacer una vida normal. Entonces, Fundación Pequeño Deseo y otras están haciendo una gran labor porque lo que hacen es que durante un día o durante unas horas estos niños puedan tener una vida normal, de ocio, de cumplir sus sueños, porque lo tienen muy difícil, ¿de acuerdo? Isabel, también, aparte de Fundación Luz Solidaria, creo que habéis creado Luz Inclusiva, ¿no? Sí. Así es. Habéis añadido un poquito más, un paso más. En 2020 arrancamos el proyecto de la compañía Luz Solidaria. En 2021 pusimos en marcha la Fundación Luz Solidaria para desarrollar todo el programa también de pobreza energética, que luego lo hablamos si os parece bien.
Pero nos dimos cuenta, aprovechando la experiencia y el equipo que tenemos en el patronato y en el equipo de trabajo, que el sector energético no tenía no destacaba por tener una gran inclusión laboral de personas con discapacidad, y pensamos, ya que somos buenos en el sector energético, vamos a crear una compañía de servicios, de manera que cualquier compañía del sector energético, de luz, de gas, de instaladores, de baterías eléctricas, oye, nos pueda contratar servicios de externalización. Nosotros formamos a estas personas con discapacidad y esas personas luego se pueden ir a trabajar a cualquier empresa del sector energético. Es una forma de formarlos, capacitarlos y de aprovechar algo bueno en el sector energético, porque nos dimos cuenta de que había una carencia importante. Llevamos un año, hemos arrancado ya con 4 personas con discapacidad, estamos muy contentos y bueno, también agradecer a muchísimas empresas que nos están contratando y que son del sector energético, que están apostando. Pues, por ejemplo, ahora mismo, por ejemplo, Combatio nos ha contratado una parte de externalización de servicios y creemos que, bueno, pues una forma también de compromiso de las empresas. O sea, yo creo que el sector energético tiene mucho que aportar y lo que sí que tenemos que poner es ponérselo fácil y ver un poquito cómo les podemos ayudar también a que se comprometan. Darles herramientas y ya está. Correcto, es así. Es bueno que se comprometan. Isabel, hablabas de pobreza energética. El 14% de los españoles ahora, en este momento, no enciende la calefacción por la carestía de la luz y el gas. ¿Cómo está afectando la factura de la luz a esa desigualdad energética? ¿Somos los españoles más pobres? Claro. Sí, aquí se han dado una situación, o sea, muy complicada, porque entre la crisis del COVID, que no nos acordamos, todavía no nos acordamos, pero muchísimas familias quedaron económicamente muy afectadas. Y cuando hablo de familias hablo de pymes también, de empresas, de autónomos. Y la crisis, la guerra de Ucrania y de Rusia ha tenido un impacto en el sector energético increíble y se ha producido un incremento de precios, pero se ha triplicado, cuatriplicado y quintuplicado. Para que os hagáis una idea, nosotros nos estamos encontrando con familias que antes estaban pagando 80, 90 euros al mes y ahora están pagando 300 euros, 320. Y a todo eso hay que subir la gasolina, el gas, los que tengan gas, y la cesta de la compra, que en algunos casos está subiendo un 30%. O sea, es que no hay familias que lo puedan asumir. Nosotros estamos viendo, o sea, nosotros estamos trabajando con familias muy vulnerables, pero hay un perfil de empresas, de familias, perdón, que tienen unos ingresos considerados medios que no pueden hacer frente. Para que os hagáis una idea, no tener una temperatura adecuada puede suponer un incremento de muertes. Al año mueren más de 7.100 muertes, 7.100 personas por culpa de la pobreza energética. Son datos oficiales, pero os voy a dar otros datos. La Organización Mundial de la Salud tiene un estudio que demuestra que casi el 50% de muertes incrementales que se producen en invierno son por culpa de la pobreza energética. Y eso no está en los datos oficiales. Entonces, ¿Qué porcentaje has dicho? Casi un 50% de muertes incrementales que se producen en invierno son por culpa de no tener una temperatura adecuada. ¿Qué nos encontramos? Son familias con niños pequeños, personas mayores, personas con discapacidad o con enfermedades a los que le afecta muchísimo. Entonces, esas familias no lo pueden asumir. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros estamos desarrollando un programa de lucha contra la pobreza energética para ayudar y para asesorar a las familias más vulnerables, pero también para estas familias que no pueden hacer frente a la factura de la luz y que dejan de ponerla, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos algunos testimonios de algunas familias muy graves. Este lunes mismo nos llegó un caso de una familia con varios miembros, la mujer embarazada, personas mayores con enfermedades graves, con niños, y les cortaron la luz el lunes con el frío que hacía. De verdad. Entonces, lo que hicimos fue pagar las facturas pendientes, que ascendían a 1.290 euros. Hablamos con la distribuidora y durante la noche les llegó la luz. O sea, estas familias, ¿cómo puedes tener esas familias que no puedan tener ni ducharse con agua caliente, ya no te digo ni estudiar, ni hacer un mínimo, pero es que ni les cocinar, cortaron la luz. Ni nada, ¿no? Además, los servicios sociales no los visitaban hasta marzo. Entonces,
tenemos que intentar, yo creo que es muy importante la labor de colaboración y complementar las ayudas sociales que hay, pero nosotros queremos un poco impulsar y detectar estos casos que son más graves. Y niños que enferman por el frío con enfermedades pulmonares muy potentes y muy perjudiciales para ellos. Sí, la verdad es que es tremendo y que cada granito de arena cuenta y cuenta mucho, o sea que todos podemos hacer algo siempre. Isabel, hemos comentado antes el tema de la guerra de Ucrania que nos ha empobrecido energéticamente. ¿Qué habría que hacer? ¿Qué piensas? Bueno, va a hacer un año el día 24 de febrero y además nosotros, yo estuve cubriendo la guerra de Ucrania el año pasado. ¿Te acuerdas? Hicimos tres especiales. Hicimos la radio desde allí. La situación, la verdad, que allí ya era increíble. En fin, no sé. ¿Qué nos puedes aportar desde tu punto de vista? Con respecto a la guerra ucraniana, la verdad que ha tenido un impacto no solo en las familias y en las empresas, pero por ejemplo en el sector energético, para que los oyentes tengan una idea. Más de 50 compañías comercializadoras han quebrado porque no han podido hacer frente a los avales y a las subidas. O sea, ha habido esta irregularidad y esta incertidumbre que hay, ha afectado también a muchísimas compañías del sector energético. Nosotros también lo queremos destacar. Nosotros hemos trabajado con respecto a la guerra de Ucrania, sí que os quiero comentar que hemos destinado recursos para ayudar a 16 niños ucranianos con cáncer que fueron acogidos en Barcelona y que las familias se alojaran en una casa. Entonces, aquí conjuntamente con una empresa del sector energético que es Grupo Visalia, decidimos destinar recursos para esas familias porque la Cruz Roja, el Ayuntamiento de Barcelona, la Fundación Josep Carreras, la Fundación Enriqueta Vilavecchia y otras entidades acogieron a estas familias para que los niños no se quedaran sin el tratamiento, pero necesitaban más recursos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros hemos hecho una pequeña aportación para ayudarles, pero creemos que si continúa la guerra de Ucrania, el impacto en la factura de la luz para las familias y para las empresas va a ser muy importante. Y cuando hablo del impacto en la factura de la luz, lleva asociada a inflación, subida de precios generalizada. Entonces, oye, yo creo que tenemos que ser optimistas por un lado, pero tenemos que empezar a gestionar esta situación y trabajarla de manera que si continúa, oye, pues tenemos que seguir apoyando a aquellos que son más débiles o a aquellas familias más vulnerables o facilitar el acceso a la energía a las pymes y a las pequeñas entidades de alguna manera, ¿de acuerdo? Nos quedan 2 minutos. Hoy hemos tenido que hacer tu entrevista un poquito más corta porque como queríamos conectar con Sudán del Sur, que nos parecía algo importante. Así que, Julia, una preguntita. Pues bueno, la verdad es que me encantaría hacerle tantas preguntas a Isabel. Tiene que venir otra vez tiene al que venir programa, otro día, ¿no? y le dedicamos más tiempo. Ella hablaba de optimismo. El optimismo en este programa es súper importante, pero siempre decimos que tiene que ser un optimismo activo, ¿no? A mí me gustaría trasladar a las familias que pueden buscar recursos para ahorrar en su factura de la luz, no solamente la compañía Luz Solidaria, nosotros hacemos asesoramiento gratuito, pero que hay muchísimas empresas también del sector energético y de otros sectores que están apoyando este tipo de programas o entidades como lo que hemos visto con Almudena, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente les animamos a que estudien cómo pueden mejorar en su factura de la luz, cómo pueden ahorrar, y que cualquier duda, nosotros tenemos un mail que es sos@fundacionluzsolidaria.org, en el que nos pueden enviar cualquier duda que tengan y nosotros le vamos a asesorar gratuitamente. ¿De acuerdo? Pues que se lo recuerden, apúntenlo si no han apuntado, sos@fundacionluzsolidaria.org. Aparte de Luz Solidaria, de toda la gestión de la electricidad, vais a hacer una cena solidaria para recaudar fondos. ¿De alguna forma también se puede colaborar con vosotros aportando fondos, por ejemplo, para que vayan luego después a Sudán del Sur? Nos encantaría. O sea, las personas, tanto familias como empresas, nos están haciendo donaciones y nos indican a qué proyecto social va. ¿De acuerdo? También con la factura de la luz. Cuando alguien nos contrata, nos indica y en su contrato queda reflejado para qué proyecto solidario, a qué entidad lo va a destinar. ¿También en ese correo? También ese correo. Fantástico. Pues nada, dinos con qué sueña Isabel Jiménez y ya nos vamos. Sueño con que no tenga que haber personas como Almudena que se jueguen la vida
y para poder ayudar a otras personas. O sea, me gustaría que estos niños y niñas de Sudán y de otros territorios puedan acceder al colegio, puedan tener alimentación, educación y oportunidades laborales. Y supongo que también que no haya países invasores que se metan donde no les llaman, ¿no? Efectivamente. Pues muchas gracias, Isabel Jiménez, presidenta de la Fundación Luz Solidaria, por haber estado con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño, para demostrarnos que una gestión de luz solidaria sí es posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Tienes que volver, ¿eh? Sí. Segunda parte del programa, un poco ajetreada la situación en el estudio con entradas, salidas. Es súper divertido, Fernando. ¿Qué haríamos nosotros sin estas cosas? Todos los días pasa algo y esto es el directo. Sí, porque además tenemos que decir que Pedro tuvo que entrar varias veces porque había un micrófono que no funcionaba. Como está el quite, lo ha cambiado. Ahora ha entrado Javier, el director. El trasiego, hijo del directo, que es el maravilloso. Director, para desalojarnos, ya le he dicho yo que no nos vamos. Así que, Julia, por favor, preséntanos, dinos, ¿de qué vamos a hablar ahora? Pues Fernando, nuestro siguiente invitado nos va a ayudar a comprender mejor un país del que se habla mucho, pero del que en realidad sabemos muy poco y que se pueden imaginar nuestras y nuestros oyentes, que es China. Que además está en este momento en una situación candente que luego hablaremos. Efectivamente, pues él es Julio Ceballos, experto en internacionalización, estrategia de mercado y negociación, y acaba de publicar un libro sobre el gigante asiático. Pero voy a contar un poco más de él para acercarlo a nuestros y nuestras oyentes y televidentes. ¿Te parece? Sí, me parece perfecto. Vamos allá. Pues Julio Ceballos ha desarrollado su carrera en varios países y desde 2006 dirige en China el negocio de marcas líderes y asesora a empresas occidentales en su implantación en el mercado asiático. Así ha escrito ensayos y poemarios, esto es muy importante, que le han valido premios nacionales e internacionales, y es columnista de opinión. Asimismo, ofrece conferencias sobre la actualidad geopolítica de China e imparte cursos y talleres sobre cómo hacer negocios en China. Importante, tú y yo nos vamos a ir a China a hacer negocios, y Isabel Jiménez, si quiere, también puede venirse con nosotros allí, La invitamos, está aquí todavía con nosotros en el estudio. Y además, pues apoya planes estratégicos de organismos privados e institucionales. Y también, es miembro de diversas ONGs, que aquí nos encanta la gente comprometida, como los 18, Cantabria Overseas o Cátedra China. Bueno, pues bienvenido, Julio Ceballos, a este programa de radio. Muchas gracias, Julia. Muchas gracias por estar con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Bueno, pues Julio, enhorabuena por este nuevo libro que presentas esta tarde en Madrid. Sí, esta tarde. Y que tiene un título muy sugerente: Observar el arroz crecer. Porque en la sociedad en la que vivimos, la observación, ese método extrospectivo que tampoco usamos hoy y que está tampoco de moda, brilla por su ausencia. Porque yendo a la carrera, como vamos todos nosotros, poco tiempo podemos dedicarle a observar. ¿Cómo lo has conseguido tú, Julio? Bueno, pues dedicándole mucho tiempo. Yo he tardado 17 años en escribir este libro. Ayer me preguntaban, ¿no habrás estado 17 años dándole a la tecla? No, ha sido... ¿Tendrías una artrosis ya? Claro, le doy mucho a la tecla, pero casi siempre redactando informes, correos electrónicos, órdenes de pedido, cosas mucho más prosaicas. Ha sido gracias a la pandemia, ha sido gracias al virus. Yo paré. O sea, yo como todos, pero yo vivía en un avión. He llevado y llevo el mercado chino para varias marcas, y mi vida era un trasiego de maletas, de ir y venir entre Europa, China, y en China, que es un continente, ¿no? Es un lugar de dimensiones continentales. Y fue a raíz de las cuarentenas, de los confinamientos, de tener que pasar tiempo en casa, cuando... Primero, en aquella primera ola de febrero, marzo del 2020, había mucho interés mediático aquí por entender qué pasaba allí, ¿no? Y que se lo contasen a los medios españoles y europeos
la gente que vivimos allí a pie de calle. Yo soy abogado, no soy epidemiólogo, entonces muy pronto se me acabaron los recursos víricos y les dije, yo os puedo hablar de lo que conozco, que es el día a día en China y la realidad de negocios allí y la mentalidad de los chinos. Y empecé a colaborar con medios escribiendo artículos, tribunas de opinión. Y yo leo mucho sobre China. A mí China me apasiona. Es un tema que además no se agota. Y dije, oye, pues yo también tengo una historia que contar. Yo tengo una China de la que hablar y esa es la que compone este libro. Déjame que te haga una anotación, una acotación al margen. Dices que llevas 17 años escribiendo el libro. Yo llevo más. Oye, pues ya va siendo hora, ¿eh? Ya va siendo hora. Siempre me dice, te voy a pasar las galeradas, ya, pero llevamos 3 años. Sí, es que esto era un guión de cine que no vendí en su momento, porque todo el mundo me dijo es muy divertido, pero bueno, era en otros momentos, hace muchos años. Y entonces estoy intentando convertirlo en novela, una novela divertida. Yo me lo estoy pasando muy bien, pero no puedo sacar el tiempo suficiente como para terminarla. Pero me he propuesto terminarla antes de este verano. Vamos a ver qué pasa. A ver si es verdad. Ya te lo contaremos. Tú has vivido, como bien decías, en China y conoces muy bien este país asiático, que todo hay que decirlo, es un país muy, muy hermético, ¿no? ¿Por qué decides irte a vivir allí y por qué decides marcharte? Porque ya no estás viviendo en China, ¿no? ¿Qué has aprendido tú de los chinos? ¿Qué enseñanzas puedes compartir con nuestras y nuestros oyentes? ¿Es China más que un arrozal? A ver, son muchas preguntas. La primera, como casi siempre en la vida, fue una mezcla de motivos. Yo llegué a China por una combinación de casualidad, de intuición y de decisión muy meditada. Yo soy abogado, economista por formación y lo que quería era dejar a un lado lo jurídico. Yo había ejercido un par de años, no me había gustado la práctica de la abogacía, pero tenía idiomas y tenía la parte empresarial. Entonces decidí dedicarme al comercio exterior y China era hace 18 años y es todavía el lugar en el que hay que estar. Entonces me fui con una beca de internacionalización y una vez allí sucedieron muchas cosas. Primero que justo China estaba en la pista de despegue de ese milagro económico que ha protagonizado. Segundo, no había tantas empresas implantadas allí y había necesidad de jóvenes profesionales con algo de nociones de chino y un poco, no mucho, de nociones del mercado dispuestas a quedarse y ayudar a esas empresas. Y luego vino la crisis del 2008. Entonces, después de 3 años allí, no es que quisiese volver, pero es que tampoco podía, porque no era el momento, las cosas aquí estaban muy mal y allí en cambio había muchas oportunidades. Entonces decidí quedarme y especializarme en eso a lo que me sigo dedicando, que es ayudar a empresas a establecerse allí y desarrollar su negocio. Y me has preguntado, es que ha sido una ráfaga de preguntas. Te he preguntado tantas cosas. Ha sido una ráfaga. Es que me interesa mucho. ¿Qué has aprendido de los chinos? He aprendido, mira, casi todo lo que he aprendido. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Casi todo lo que he aprendido, no todo, porque uno tiene que guardarse siempre ases debajo de la manga y alguna bala en la recámara para un segundo libro, pero mucho está volcado en este libro. China es un país que no se llega nunca a entender del todo. Eso para empezar. Yo sigo siendo un estudiante allí, sigo asombrándome a diario. El país que yo conocí hace 18 años es otro. O sea, ha cambiado 3 o 4 veces de piel y sigo adaptándome y sigo aprendiendo. Mucho de lo que he aprendido está ahí. Una de las lecciones básicas, ¿no?, que he aprendido es que hay que tener metas a largo plazo y un plan. Un plan para cumplirlas y ser perseverante. Con esos 3 ingredientes uno casi puede sacar adelante cualquier proyecto. Los chinos son maestros en pensar a muy largo plazo, 10, 15, 20 años vista, marcarse una meta clara y ponerse a ello. Son muy tozudos, son muy perseverantes, es gente que no afloja. Por eso se titula así el libro, ¿no? El libro se titula Observar el arroz crecer, cómo habitar un mundo liderado por China. No hay garantías de que vayan a liderarlo, pero lo que sí que es una garantía es que vamos a convivir con China el resto de nuestras vidas. ¿Tú crees que China se ha recuperado ya de la pandemia? Porque bueno, acaban de abrir no hace mucho las hace fronteras. Apenas 2 meses, sí. O sea, están en ello. Bueno, Ellos... perdona, han abierto las fronteras y ya han mandado un globo sonda
Estados Unidos. Sí, yo estaba calculando cuánto tiempo va a pasar hasta que hablemos del globo. Han pasado 8 minutos. ¿Queréis hablar del globo ya? Cuando quieras. Vamos a ver, el globo es un poco... esto es de Mortadelo y Filemón, ¿no? Desde luego. Yo no sé, que nadie sabe todavía, nadie sabe porque están analizando los restos qué es ese globo. Pero vamos, que Estados Unidos y China están rivalizando, que ya hay una guerra en diferentes ámbitos, no necesariamente el bélico clásico de tierra, mar y aire, pero que hay una guerra cibernética, cognitiva, arancelaria, comercial. Estamos en guerra desde hace 7, 8 años y se espían desde hace décadas, desde hace 70 años. Lo que pasa es que procuran que no sea evidente, que no se note. Que no se note. Entonces, si eso no es un globo espía, no lo sabemos. Pero vamos, en este mismo momento hay un satélite espía americano que está enfocando Pekín, donde reside la cúpula del partido. Y eso los chinos lo saben, y los americanos saben que los chinos les espían. Y hay contraespionaje. Entonces, sorprendente, hombre, pues es un poco chapucilla, ¿no? Que te pillen. Pues sí. Pero... Con la que está cayendo en el mundo, Sí, que te además pillen es que eso. hablábamos de eso, de la situación geopolítica que está atravesando un momento conflictivo por parte de las grandes potencias, con la invasión de Ucrania, el globo chino que comentabais, presuntamente espía, dejémoslo ahí, que ha sobrevolado el cielo de los Estados Unidos y que fue derribado por un misil de un avión de combate, y que no ha sentado nada bien a China. De hecho, hay veladas en situaciones de un conflicto armado entre China y Estados Unidos que analistas políticos internacionales no descartan. ¿Qué opinión tienes tú al respecto? ¿Ves posible una guerra chino-americana como conflicto bélico y de ser así, cómo afectaría al resto del planeta? Bueno, lo primero que tengo que deciros es que yo no soy un especialista ni en seguridad ni en defensa. Te preguntaba tu opinión como persona que conoce China. Y te la voy a dar porque es un tema que me interesa mucho. China no está en condiciones ahora de plantarle cara a Estados Unidos. China no va a iniciar una guerra porque ahora está, aunque esté a las puertas de convertirse en primera potencia mundial, está en minoría en el aspecto militar, en mucha minoría, en multitud de aspectos. Pero tiene unas líneas rojas que si se sobrepasan tendrá que reaccionar militarmente. Y yo, que soy una persona por naturaleza optimista, en este aspecto no lo soy tanto. Yo creo que en esta década hay muchas posibilidades de que sí se genere un conflicto armado, entre comillas, de menor escala, entendiendo por menor escala lo que está sucediendo en Ucrania, bien a través de un tercero, algún país aliado a Estados Unidos, como puede ser Vietnam o Japón o Filipinas, con motivo de alguna de las islas del mar del sur de China que están en disputa territorial. China no va a iniciar ese conflicto, pero yo sí que creo que Estados Unidos va a llevar a China a una situación en la que China se va a ver obligada a reaccionar militarmente. La excusa más plausible es Taiwán. Pero esto nadie lo sabe. Es como decía Julia, China es una caja negra. Todo lo que podemos hacer es elucubrar y adivinar, pero nadie sabe qué va a suceder. E incluso, respondiendo a tu última pregunta, la guerra no le conviene a nadie. Una guerra nunca conviene a nadie. Pero tened en cuenta que el nivel de interdependencia entre las dos potencias es máximo. El principal socio comercial de Estados Unidos es China. Las multinacionales americanas tienen en China sus centros de producción y no solo es eso, es que siguen invirtiendo en China. Entonces, si en la Guerra Fría existía un paradigma que era el de la destrucción mutua asegurada, que mantenía todo en equilibrio porque ambas potencias tenían un arsenal nuclear suficiente para destruirse, ahora lo que existe es la interdependencia mutua asegurada. No pueden desvincularse el uno del otro. Si hubiese una guerra, es improbable, pero es posible, la onda expansiva nos afectaría de manera dramática
O sea, sería una implosión del sistema comercial y financiero tal y como lo comprendemos. El eje sobre el que pivota toda la globalización es China. Yo quiero ser optimista y también se decía lo mismo sobre la invasión de Ucrania, que no se iba a producir. Y mira dónde estamos, un año después. Que la diplomacia iba a actuar, así que dejémoslo ahí. Vamos a hablar de tu libro, que no te vamos... He venido a hablar de mi libro. Eso es. No... Haz un umbral, lo estaba esperando yo. ¿Cuánto ha tardado? Yo he venido aquí a hablar de mi libro. No te vamos a hacer un umbral porque queríamos hablar de eso. No lo he sacado yo, que sepas que has sido tú. No, Julia, por favor, vamos a hablar de su libro porque lo merece. Es un libro que yo creo que nos va a acercar mucho a la cultura china, ¿no? Eso espero. Yo lo he escrito, además tiene un ánimo claramente divulgativo. Es un libro que he escrito... ¿Qué esperas? Que el lector entienda. Que se lea mucho. Aparte de eso, que el lector entienda a través pues de mira, tu yo libro. espero sobre todo desmontar varios clichés y varios estereotipos que, lejos de explicarnos China, nos impiden entenderla. Y no es que muchos de esos clichés no se cumplan, ¿no? Por ejemplo, se habla... hay muchos clichés que sí se cumplen. ¿Hay muchos chinos en China? Sí. ¿El idioma chino es muy difícil? Sí. Por cierto, ¿hablas chino? Sí. No ha sido fácil. Me ha llevado muchos años y me sigue llevando. Esto es un proceso de aprendizaje continuo. Pero es quedarnos en esos clichés, quedarnos en que los chinos solo fabrican baratijas, los chinos son impasibles y herméticos, los chinos son un régimen autoritario, nos impide ver todo lo bueno que hay en un sistema que, con sus desventajas y sus defectos, ostras, funciona. Esta gente lleva creciendo a un promedio de 2 dígitos los últimos 40 años y ha sacado a 800 millones de personas de la pobreza. Dicho esto, no es un sistema perfecto. China no es el paraíso y probablemente su modelo no nos sirva a nosotros, del mismo modo que nuestro modelo no les sirve a ellos. Pero ellos están aprendiendo un montón de cosas de nosotros. Ostras, aprendamos nosotros e intentamos importar aquello que ellos hacen y que sí que es replicable. Por ejemplo, la meritocracia. ¿Qué es la meritocracia? Pues profesionalizar el ejercicio de la gobernanza. Que los que dirigen un país, y ellos lo saben porque es un país de dimensiones monumentales, sea gente profesional, preparada, con avales de años de experiencia, gestionando administraciones más pequeñas, gente formada. La democracia tiene muchas virtudes. Una de ellas es que cualquiera puede llegar a ser presidente de un gobierno, con todo lo bueno y lo malo que eso implica. Ya. La verdad es que yo me lo voy a leer, yo no sé tú el libro, pero seguro que voy a aprender miles de cosas. Yo, si me permites, Julio... Ya si te lo lees, tú no me lo leo yo, no vamos a medias. A medias. No, sí, sí, claro que me lo leeré, me parece muy interesante. Son 88 capítulos, muy pequeños, cada capítulo te lo lees en 5 minutos. Toca temáticas muy dispares: geografía, gastronomía, cultura, literatura, política, defensa. No pretende ser un manual total, pero sí que es un libro que yo he escrito para el que no ha estado en China, siente interés por ese país, por el futuro del mundo, porque al final lo va a definir en gran parte este país. Es un libro ameno. Yo creo que os va a entretener. Pues nada, lo vamos a comprar. ¿Qué editorial? Es Ariel, del Grupo Planeta. Fantástico. Hoy, justo hoy a las 7 de la tarde. ¿Se puede asistir a la presentación del libro? Por supuesto. ¿Dónde lo haces? Lo hacemos en el espacio Avante, que está frente a la Puerta de Alcalá. O sea, estamos en el meollo, en la pomada. Es un salón de actos grande, pero es entrada libre hasta completar aforo. O sea, que el que quiera venir, más vale que esté a las 7. Bueno, más vale que esté a las 7 porque yo creo que va a haber bastante afluencia de amigos, de clientes, de familia. O sea, va a ser una apuesta de largo bonita. Qué bonito, ¿eh? Que no se te olvide el bolígrafo en casa. Que le tengo aquí. Además, es uno nuevo, cargado de tinta, y me voy a cansar de firmar y dedicar libros. Pues fenomenal. Sois muy bienvenidos, vosotros y los que estéis escuchando, vaya. Muchas gracias. Por relajar el momento, ¿no? Ya está, y ya nos vamos. Sí, acaba de empezar el año nuevo chino. El año del conejo, o la liebre, ¿no? El año del conejo de agua, he visto yo que es, ¿no? Sí, yo nunca he visto un conejo nadar, pero seguro que hay alguno. ¿Alguna previsión económica? ¿Podremos resguardarnos de la que está cayendo bajo el paraguas de este conejo de agua? Sí, yo, francamente, no soy un entendido de cuáles son los atributos de cada uno de estos animales y demás. Lo que sí se espera es que este sea un año de locura consumista en China. Hay muchas ganas de gastar, hay mucho ahorro contenido y
y es un muy buen momento de hacer negocio. El 2022 ha sido un año, ¿cómo lo llaman? Annus horribilis, ¿cómo es? Sí, un annus año horribilis. pésimo para el negocio porque el país ha estado paralizado, ha estado clausurado. Este es un muy buen año para valorar, sobre todo para los que ya están. Y para implantarse en China, bueno, hace falta una estrategia y un plan, pero este año va a ser un muy buen año. Pues si algún Pues- oyente o alguna oyente está pensando en ir a China, pues ya saben, tiene que contactar con Julio Ujú. Ceballos. que Bueno, les va a decir, en ¿no? realidad yo no soy escritor, aunque haya escrito un libro. Yo a lo que me dedico es a hacer negocio. Pero bueno, cuando haces negocio, ya os digo, durante... Oye, y el que esté interesado en hacer negocios con China, ¿tienes una página web donde sí, te sí, puede- julioceballos.com. Pues ya está. Ya Julio está, o Ceballos. sea, nada. más fácil imposible. Pues fíjate. Y que sepas que yo en el horóscopo chino tengo la desgracia de ser rata. Ah, pues yo también soy rata. Oye, qué la horror. rata fue el último año de la rata fue un año terrible, porque Sí. fue el año fue el año siguiente al año de la vaca, ¿no? Que fue el año del virus, si no recuerdo Sí. mal. Sí. No, fue el año No. del virus, el año 2020, claro. Sí, sí, por eso claro. estaba pensando si fue el 20. Pero ellos no ven la rata ni el ratón como lo vemos nosotros. Es un buen animal, es un buen animal. Bueno, pues, Pues me de están ratas, diciendo... ratas y conejos y de todo, pues nos vamos porque ya... Me están diciendo desde control que adiós, que me voy para el Adiós. pueblo. Muchas gracias, Julio Ceballos. Nada, gracias a vosotros. Experto en internacionalización, estrategia de mercado y negociación y autor del libro Observar el arroz crecer, que se presenta hoy. que se presenta hoy, por haber estado con nosotros en Diario Salir. Anoche tuve un sueño. Y nos vamos ya, porque esto se acaba. Ha sido todo por hoy, amigos escuchantes, videntes por streaming, tedeteros, madrileños y canarios y twitcheros. Julia, recuérdanos rápidamente quién ha Pues estado con rápidamente, nosotros. porque ha sido un programa muy intenso. Pues Fernando, hoy nos han acompañado Isabel Jiménez, presidenta de la Fundación Luz Solidaria, y Julio Ceballos, experto en China y en negocios internacionales, con este gigante y de su libro, claro, cómo no, Observar el arroz crecer, que se presenta esta tarde. Y Pues bueno, y también hemos hablado con Almudena Barrero, fundadora de la ONG Suri Daima, que se encuentra en Sudán del Sur, un país en guerra desde hace años, que nos habló de la grave situación que se vive en este país, que es el más joven del mundo. Pues como no lo hemos dicho al principio, lo voy a decir de carrerilla, aparte de Click Radio TV, estamos en televisión de la mano de Telesur Madrid, en el canal 40 de la TDT madrileña, en Diámetro TV para toda Canarias, en Radio se emite en Radio Cadena Española Madrid, Radio Cadena Castilla-La Mancha, Turia 78 de Paterna, Click Radio TV de Montejo de la Sierra de Madrid, Radio Tietar de Ávila, Radio Asturias de Avilés y en Alicante Radio Campello. Asimismo, bueno, el que quiera puede ver luego los programas, escucharlos en formato podcast. Y bueno, Julia, que nos vamos. Gracias a todos los invitados y a quienes que nos nos veis o vamos. nos escucháis Sí, sí. por haber compartido con nosotros estos minutos de radio. Mismo día, nos vemos la semana que viene, el mismo día, miércoles, ya lo sabe, mismo sitio, misma hora. Saludos cordiales. Eso me lo has robado, ¿eh?